Buenos días, mi nombre es Joaquín Ignacio Santos Arenas, soy estudiante del Instituto de Educación Superior Tecnológico José Pardo. Estoy en la carrera de Electrónica Industrial, tercer ciclo, de 2025, Lima, Perú. Y voy a presentarles, el título en este video sería las cuatro condiciones básicas en el diagrama HOP o ladder y en el PLC. Bueno, voy a compartir pantalla. En este caso tendremos, vamos a especificar eh, un logo V8, antes llamado como un relé programable, pero en estos últimos tiempos ya se ha considerado como un controlador lógico programable, ¿no? En este caso tendremos un interfaz donde tienen entradas, tienen un total de 10 entradas, dos para la alimentación, que sería 220, mini neutro, y 8 entradas para la programación, ¿sí? Entradas de programación, y uno, 2 y de 3 hasta ahí, y 8. En este caso, también contamos con salidas relay, tipo relays, o sea, que vienen 220, en este caso, y vienen cuatro, Q1, Q2, Q3 y Q4. Y en la programación de ladder o COF vemos que los rieles son acá en la esquina 24 voltios y 0 voltios, presentando como más VCC y GND. Aquí están los contactos que podría ser contactos normalmente abiertos, contactos normalmente cerrados, flanco de ascenso, flanco de descenso o fixed cam. En la salida tendremos tipo una bobina, tendremos también una bobina tipo set o un tipo reset. O también en las etiquetas se podría cambiar como M0, M1 o en otras plataformas de programación sería B1. Son como etiquetas de enclavamiento. Se le llama las entradas o contactos, se llamarían in, entrada, las salidas out, output, out. Bueno, podría llamarse también como las entradas como condición, ¿ya? Y las salidas como acción, ya que si le damos en la programación condiciones en la cual me puedan activar este motor como actuador, y es lo que generaría la acción, o puede ser una bobina set o res, o también tenemos bloques, por decir, estable, SR, y en otra programación se usa también el RS, un tipo flip-flop, divisor binario, temporizador de retardo a la conexión, temporizador de pulso a la conexión, temporizador de retardo a la desconexión, temporizador intermitente y otras cosas más. Aquí el contador ascendente y descendente y listo. También podríamos decir de que las entradas son variables independientes, ya que no dependen de nadie, simplemente son accionadas por el contacto físico. En cambio, las salidas son variables dependientes, ya que en la programación o físicamente que se da, dependen de las entradas, ¿sí? Ahora vamos a ver el ejemplo de las cuatro condiciones que tenemos aquí. Aquí están. Condición uno, condición 2, condición 3, condición 4. Veremos una por una. Acá voy a cambiarle el Q2, Q3, Q4. ¿Ok? Listo, listo. En la condición uno vemos que, a ver, si el pulsador normalmente abierto, físicamente es un pulsador normalmente abierto, y en la programación se da que es un contacto normalmente abierto, entonces lo que hará que es que la salida se activará, ya que la entrada es un cero lógico, si me dejo entender, no le llega un pulso, no le llega un uno, no le llega alimentación, así que es un cero lógico, entonces se desactivará. Y cuando nosotros pulsamos, vamos a poner simulación, nosotros pulsamos, ven que cambia, ¿no? Y logra prenderse la bobina. O sea, de cero pasa a un 1. Listo. En la segunda condición vemos que es un pulsador, físicamente es un pulsador normalmente abierto. Bueno, antes voy a comentarles que el contacto, para activar en la programación, el contacto normalmente abierto, en este caso lo vemos, el contacto normalmente abierto funciona con un uno. ¿A qué me refiero con funciona? Es que funciona, o sea, que deja pasar la señal para activar la bobina.
Así que cuando leía un 1, deja pasar. Pero ¿qué pasa con el contacto normalmente cerrado? Que, bueno, mientras apagamos ya, el contacto normalmente cerrado le llega un cero, está en un cero, y deja pasar la, la señal a la salida, haciendo que se active, con un cero, lógico. Pero ¿qué pasaría si nosotros pulsamos el pulsador de entrada? Ahora aquí vamos a poner ID1, ID2, listo. Se tiene que desactivar acá. A ver, vamos a ver. Ujú. Se tiene que desactivar, ya que, ya que recordamos que normalmente cerrado va a dejar pasar la señal con un cero lógico, pero cuando le llega un 1, se activa este contacto, haciendo que se abra. O sea, el contacto normalmente abierto se activa, pasa de un cero a un uno. Pero cuando el contacto normalmente cerrado se activa, pasa de un uno, porque está en señal, pasa de un uno a cero, ya que se llega a abrir. Se dice que cuando está en contacto normalmente cerrado, es un uno, y cuando está normalmente abierto, la condición es que está en cero, o sea, está abierto y no deja pasar la señal. Así que acá haremos una demostración. No sé qué pasa con está mal el sistema. Disculpen, disculpen el sistema. No sé qué le pasa al sistema acá. Voy a poner un I1, I2, a ver. Colocamos I2. Listo, a ver. A ver si me funciona. Ahí está. A ver, no, no me está entrando la señal. No me está entrando, ¿verdad? Qué raro. Mm. Ah, bueno. Colocamos esto acá. Son problemas que del mismo KSIMO, misma plataforma, así que vamos a colocar bonito acá. Listo. Llegamos, pero no le, no está actuando. Vemos acá, a ver. Si esto lo cambiamos a un contacto normalmente cerrado, vemos que va a ser la misma función. Vamos a poner acá y uno. Vamos a ver. Y uno. No, tampoco. Qué raro. Ya. A ver, vamos a ver. Vamos a idear, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Ya vimos la condición uno, ¿no? Lo que vamos a hacer es, como la plataforma genera fallas, errores, no, no se asusten por eso, sí son de generar errores, vamos a cortarlos. Cortamos y cortamos y solo vamos a trabajar con uno nomás, una simulación, un solo gráfico. Causa error acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Listo. Ya. Ahora sí. Vamos a hacerlo todo aquí, ¿ok? Para que no nos confundamos. Ya, condición uno. Recordamos con la condición uno se dice que si el pulsador normalmente abierto y el contacto es normalmente abierto, me dice la condición uno, si el contacto es normalmente abierto, entonces la bombilla pasará de un cero a un uno. Ahí lo vemos. Pasará de un cero a un uno. Ahí lo ven. Pasará de un cero a un uno. Ahora, ¿qué me dice la condición 2? ¿Qué me dice la condición 2? Que cuando el pulsador es normalmente abierto físicamente y el contacto es normalmente cerrado,
pasa de un uno a un cero, ya que como el pulsador normalmente, físicamente el pulsador está en cero, ¿no? No le llega porque es normalmente abierto. El contacto hará que cuando esté en cero o esté deshabilitado la entrada, este va a dejarle pasar la señal a la bobina, haciendo que Q1 se active. ¿Me dejo entender ahí? Q1 se active. Vamos a hacer la prueba. A ver. Ahí está, ¿ven? O sea, el pulsador normalmente abierto está en cero. No, no está que se presiona nada, pero en la programación te lee que como es normalmente cerrado, o sea, se queda en un estado y ese estado es en cero. Es en cero. Y cuando se llega a activar el pulsador, le llega un uno a la entrada. Ah, entonces me dice que la entrada se activa. ¿Y qué me dice? ¿Y qué me dice esta condición? Que normalmente el contacto normalmente cerrado, como está cerrado y le llega un 1 en la entrada, se activa. Y la acción de este contacto es que cuando le llega un uno se activa y se abre. Es decir, en el contacto normalmente cerrado, para en una acción y después pasa a cerrarse, perdón. Y esto pasa lo contrario, de que el contacto normalmente cerrado va a abrirse cuando le llega un uno. ¿Está ahí todo entendido? A ver, vamos a ver. Está en un cero, pulsamos y este contacto lleva a activarse. Y cuando se activa es que le llega un uno. Y si se activa el contacto normalmente cerrado, pasa a abrirse. Ya que es de cerrado pasa a abrirse. Y el otro fue lo contrario, que normalmente abierto, de abierto pasa a cerrarse cuando le llega un uno. Así que podríamos decir con esta lógica que el contacto normalmente abierto se alimenta con un uno lógico y el contacto normalmente cerrado va con un cero lógico. Porque cuando le llega un cero pasa la señal. A eso me refiero. Veamos la condición número 3. Acá va a cambiar la cosa, a ver. Cuando el contacto, cuando el pulsador es normalmente cerrado, cuando el pulsador es normalmente cerrado y el contacto es normalmente abierto. ¿Qué pasará? A ver, ¿qué pasará cuando el contacto es normalmente abierto? ¿Qué pasará cuando el contacto es normalmente abierto? ¿Qué hicimos? ¿Qué dijimos? Que el contacto normalmente abierto se alimenta con un uno. O sea, llega a activarse, llega a actuar con un uno. ¿Ya? Llega a actuar con un uno, pero su accionamiento es de que está en cero, le llega un uno, pasa a cerrarse, ¿entienden? Pasa a cerrarse. Ahora, cuando está un contacto normalmente cerrado, esa ya sería la cuarta condición, pero acá vamos a ver cómo actúa. ¿Prenderá la bobina, sí o no? Claro, prenderá, pues. Porque si este es normalmente cerrado, pasa a cerrarse, llega la señal a activarse la entrada uno. O sea, la entrada uno va a un uno lógico. Y si está un uno lógico la entrada, entonces este contacto se llega a activar, o sea, llega a cerrarse. Y cuando se cierra, pasa la señal a la bobina y se activa. ¿Y qué pasa si no pulsamos? A ver, ¿ven? Cuando está, cuando está en uno la entrada, entonces llega. Ahora, ¿qué pasará si este contacto normalmente, este pulsador normalmente cerrado pasa a abrirse? El contacto normalmente abierto pasa hasta su estado normal, porque me dice que con un 1 se activa, pero cuando está con un cero, entonces vuelve a su estado normal, que sería abierto, y no deja pasar la corriente o la señal. ¿Vieron? Ahora, ¿qué me dice la cuarta condición? ¿Qué me dice la cuarta condición? La cuarta condición me dice que si el pulsador físico de la entrada es normalmente cerrado y el contacto de la programación es normalmente cerrado también, cerrado, ¿qué pasará ahí? ¿Qué pasará ahí? ¿Mm? Si me dice que el contacto normalmente cerrado
se llega a pasar la señal con un cero lógico, ¿qué le está entrando acá? Un uno. Ah, entonces si me llega un uno, entonces este se activa. Y si se activa, ¿qué pasa? Pasa de cerrado a abierto y este se abre, haciendo que no pase la señal. Y cuando esto se activa, el pulsador físico, o sea, pasa de un uno a un cero. Ah, entonces la entrada te lee un cero. Y como este contacto en la programación, este contacto normalmente es cerrado, se activa con un cero. Ah, entonces este está en su estado normal y deja pasar la señal. Vamos a verlo. ¿Ven? La bobina, la bobina está abierta. La bobina está ahí. ¿Por qué? Porque este está entrando un uno. Ahora, ¿qué pasaría si lo cambiamos a un cero? El contacto en la programación te lee un cero y dice que está en su estado normal, o sea que está cerrado. ¿Ven? ¿Lo ven? Y deja pasar la señal a Q1. Bueno, esto sería la explicación de las cuatro condiciones básicas. Espero que les haya gustado. Y ya, gracias.